Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Tamara con Luz en MBS. Come bien. Vive mejor. Con Fernanda Alvarado. Ahora sí, literal, cuaderno y lápiz, porque yo tengo que aprender de mi maestra, de Fernanda Alvarado, seguramente ustedes también, porque justo la semana pasada Estados Unidos presentó una nueva pirámide nutricional que al parecer, pues no sé, ya me dirá mi maestra si dista mucho de nuestra realidad o de lo que nos habían dicho antes que teníamos que considerar para estar bien alimentados. ¿Cómo estás, Fer? Muy ¿Cómo te bien, encuentras? muy feliz de saludarte y de abrazar aquí a toda la producción porque hace mucho Anda. que no venía Oye, sí de es manera cierto. presencial y Ya te veo. y estoy solita. Sí, caramba. Lucecita, te faltó ahí, pero mañana estará y la próxima semana que tú Lucecita y estés. Rafa y todos, pero no importa, aquí andamos, bien Oye, felices. y sobre todo con un tema que ha sido tendencia toda la semana pasada o desde la semana pasada y que ya iremos desmenuzando. ¿De qué habla? Eso es lo primero que quiero preguntarte. ¿Qué dice esta nueva pirámide nutricional y cuáles son las diferencias con la que se conocía? Fíjate que aquí cabe aclarar que las pirámides se dejaron de utilizar hace más de 15 años. O sea, Se utilizaba lo del plato, ¿verdad? se Al menos aquí en utilizó México. MyPlate. A ver, Ajá. hace 15 años en Estados Unidos, las guías alimentarias son un gráfico para la población general, para tener una idea de qué es lo que debemos comer, ¿no? Entonces lo hacen de manera gráfica porque pues a mucha gente le da flojera leer y enterarse a fondo por qué necesita comer fibra o frutas, ¿verdad? Entonces si te lo ponen en un gráfico, para ti visualmente es más fácil llevar ese tipo de alimentación a tu día a día. Sin embargo, se dieron cuenta que con las pirámides lo único que hacían era confundir a la gente porque no Oh, que la sabías canción. si lo que estaba arriba era bueno o lo que estaba abajo era malo. Y como que decidieron, justamente en el gobierno de Obama, Michelle Ujú. Obama, junto con la USDA, modificaron esas pirámides y salió el plato, My Plate, que Ujú. también por ahí hay uno de Harvard, pero son totalmente distintos. Oh. Y estas son guías oficiales para comedores escolares, para comedores de los militares, en fin, son como ahora los escolares tendrían que comer, ¿no? Basándose en esas recomendaciones. Sin embargo, pues siempre hay, pues, gobiernos, políticas públicas donde dicen, ¿sabes qué? El azúcar es la mala y probablemente por abajo tienen el interés con la industria ganadera o al Ajá, ajá, revés y ajá. así, ¿no? Y eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Oye, pero a ver, y voy a entrar aquí haciendo un paréntesis. ¿Por qué entonces tendría que importarnos lo que nos propone, digamos, el país vecino a nosotros cuando nuestra alimentación y nuestros recursos son distintos? Así es, y cada guía se basa en, pues, primero en recursos naturales, en Ujú. costumbres, en requerimientos, ¿no? En muchísimas situaciones. Entonces, la de un japonés no va a ser la misma que la de un mexicano. Claro. En México tenemos el famoso plato del bien comer que justo hace pocos años se rediseñó Sí, y sí. se modificaron las guías de alimentación y para mí es una guía maravillosa porque justo se alinea mucho a lo que, pues, la mayoría de los eruditos de la nutrición y científicos y personas encargados de hacer estas guías proponen que son más vegetales, ¿no? Menos animales, el regresar a las leguminosas, frijoles, habas, Ujú, lentejas. Acá quien está en YouTube puede ver cómo ujú. se ven los platitos y eso. La comisión Eat Lancet propuso esta dieta para pues, la salud planetaria, porque siempre lo hemos dicho, si daña el planeta seguramente también va a dañar tu salud. Y en México se tomó ese platito como referencia, entre otras cosas, ¿no? Ahora, esta pirámide invertida de Estados Unidos propone un mayor consumo de alimentos de origen animal, proteínas animales, como las podemos ver, ¿no? Ujú. Yo creo que la intención, ya una vez que lees todo el documento de esta nueva guía, es buena, o sea, tiene muchas cosas, muchos aciertos, y que ahorita hablamos de cada grupo, pero Ujú, visualmente te puede engañar, porque si tú estás viendo ahí la mantequilla hasta arriba, mm. junto con una carne grasosa, ¿no? Y mucho se ha ido por ahí la parte de las personas que promueven dietas cetogénicas, estas famosas keto, Atkins, a decir, ya ven cómo teníamos razón, y Ujú. las grasas saturadas arriba, las grasas saturadas, y la realidad es que ese mismo documento de Estados Unidos, así como las guías en nuestro país,
no debemos superar un consumo de grasas saturadas. O sea, más del 10% de nuestra ingesta calórica no debe provenir de ese tipo de grasas. Entonces, es difícil que tú visualmente propongas carnes, mantequilla, cebo de res, ¿no? Para cocinar, Justo. o sea, hace la Ajá, manteca. la manteca, ajá. Y que digas, pero no puedes consumir más del 10% de tus calorías de estas grasas. Entonces, ahí es donde puede entrar Entra una la confusión, contradicción claro. y una Ujú, confusión para la población. ujú. Pero en efecto tiene cosas buenas. Por ejemplo, aquí el eje central es la comida real. Nuestro plato del bien comer también tiene por abajo una leyenda que dice que no a los alimentos ultraprocesados, porque bueno, ahí ya está más que sabido por todos lados que los ultraprocesados pues Ujú, afectan la salud directamente, ¿no? ujú. Entonces, esta propuesta de Estados Unidos, esta nueva guía, sí se fija mucho en la comida real, le llama comida real, que yo no sé tú Mm. qué piensas, pero pues para mí también lo que venden en las tienditas de la esquina es comida real, ¿no? Porque te la comes, pero bueno. Claro. Sí, este, solo los platitos de la muñeca, pues no, pues eso pero sí, no, ni los del Play-Doh, ni, o exacto, sea, pero exactamente. Bueno, pero entonces, ¿quieres comida real. decir comida real con este, o es el, digamos, se refieren a más natural, Sí, puede ser, con menos procesada? alimentos no Ajá, ultraprocesados, ¿no? Que ok. no es lo mismo que los procesados. Se va mucho a la parte de las proteínas. También en la parte superior de esta pirámide nos pone muchas carnes y Ajá, muchos lácteos, ¿no? ok. Aquí un gran acierto que tienen, a mi parecer, y mi parecer basado en lo que dicen los estudios, es que también se satanizó por muchos años a los lácteos descremados o light. Sin Ujú, embargo, las grasas saturadas contenidas en un lácteo ujú, tienen una perfecta matriz alimentaria. Entonces, digamos que no, la matriz compensa esas grasas saturadas y eso se trató de explicar de muchas maneras. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿no? Y hay una ujú, línea ujú. delgada. Esto no quiere decir que tu dieta se tenga que basar en este tipo de grasas todo el día, pero si, por ejemplo, una persona que come perfectamente bien granos integrales, leguminosas, frutas, verduras y toma su leche entera o su yogurte entero, es perfecto. Sin embargo, alguien que tiene problemas cardiovasculares, que su alimentación se basa mucho en carnes, en grasas, pues obviamente pues alguna ayudadita sería que tomara la leche light, ¿me Claro. cachas? O sea, Ajá, sí, sí, todo, sí, el todo es equilibrio, el, pues. es el equilibrio y es el contexto. Por eso, bueno, tampoco es satanizar a que los lácteos descremados están mal. Creo Ujú, que pueden entrar en ciertas condiciones bajo a ciertas poblaciones, ¿no? ok. Entonces, en Oye, general, sí, enteros. ¿por qué vemos tan pocas leguminosas como un recurso que están poniendo hasta al pico, pues, en la pirámide? Es decir, porque consideran que no es bueno, porque en ese país no se consume mucho, ¿por qué está hasta abajo? Es una gran pregunta y es una confusión porque al final visualmente están hasta abajo, pero en sus recomendaciones sí te dicen que las tienes que incluir, al igual que los granos enteros, ¿no? Los granos Ajá, integrales, avena, quinoa. Y aquí, por ejemplo, pues hoy se sabe que se tienen que consumir más, por ejemplo, fuentes proteicas, sí, en efecto, la carne es un gran alimento, el pollo y demás, pero las leguminosas son gran fuente de proteína vegetal que favorece también ya con mucha evidencia tanto a la microbiota como a todo, ¿no? Y ese perfil de aminoácidos que muchas veces dicen no completas con las carnes, ujú, sí se pueden completar perfectamente con las leguminosas y con estos granos mm, enteros. Entonces, esa es otra de las cosas que está muy, pues te digo que lo cuestionable. cuestionable y lo visual no va con lo que dice su documento también, Mm, ¿no? ujú. Aquí, pues igual los granos, la prioridad dice granos integrales, pero pues eso es algo que también en nuestra guía lo tenemos, ¿no? Avena, ahí, por ejemplo, también hicieron como un promocional de Ajá. esta pirámide donde dicen Make America Healthy Again, ¿no? Así Ujú. como otra vez hagamos Ajá, saludable a la América. saludable Ajá. América. Y dentro de lo malo que de repente ahí en lo visual salen unos elotitos, Mitam. Y la verdad es que pues no, o sea, quizás sus elotes amarillos, con muchísima fructosa, pues son distintos a los elotes que nosotros encontramos en Nuestro nuestro maíz. país. Ujú. Entonces, son muchas cosas y es entender que cada región va a tener sus guías alimentarias y que
enfocándonos a esta guía estadounidense, pues hay cosas que no están muy claras, ¿no? Como este hecho de promover el consumo de carne roja. Creo que eso nos estamos regresando muchos años. O sea, en las guías de los 50, 70 había una que se llamaba The Basic Four y donde justamente te decían, toma mucha leche, come mucha carne, frutas, verduras y granos, ¿no? Pero pues hoy se sabe que no debe ser así y creo que las recomendaciones deben tener una metodología que quizá no la tuvieron tal cual y Claro. lo hemos visto, ¿no? Si es un país donde un gobierno dice que el cambio climático no existe, ¿no? Exacto. Pues también hay Pero al muchas mismo cosas tiempo a quieren a cuestionar. Groenlandia, o sea, una cosa rarísima, así de rarísimo está todo. Oye, a ver, tengo preguntas. Sí. Mariana dice, maestra, yo tengo duda con la manteca. Esta pirámide nos dice, mira lo que mencionabas hace un momento, nos dice que si es saludable y los médicos la prohíben, ¿podrían hablar de eso? Sí, eso es una gran pregunta porque creo que siempre causa confusión. Ujú. La manteca de cerdo se ha utilizado en nuestro país por tu abuelita, tu Exacto. mamá. Yo siempre digo que yo hago mis frijoles con manteca. Y creo que todo cabe en este contexto, como lo explicaba Ujú, con la leche entera. ujú. La manteca de cerdo, su perfil de grasas, el 40% sí son grasas saturadas, son esas grasas que tenemos que evitar. Solamente el 40%, ¿no? El aceite de coco, por ejemplo, tiene el 90%. Entonces ahí, sin embargo, no se recomienda cocinar todos los días y todas tus comidas y todos tus guisos con manteca de cerdo. Sin embargo, si la utilizas ocasionalmente dentro de una dieta saludable, no pasa nada. Ahora, no es lo mismo consumir ocasionalmente la manteca en tus frijoles, en algún platillo que digamos que todos los demás ingredientes son sanos, a que utilices la manteca para freír un bolillo, ¿no? Y hacerte Claro. otro tipo de platillos. Entonces, definitivamente eso no se ha modificado, Mariana. Sí hay que limitarlas, no se puede estar cocinando con manteca porque es la manteca junto con las harinas y junto con los azúcares es lo que va a provocarnos un mayor riesgo cardiovascular. Ujú. Y a menos que seas perfectamente en tu dieta y no incluyas otro tipo de cosas y digas, bueno, tanto también la mantequilla, porque la mantequilla estaba ahí puesta, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, son grasas con alto contenido de grasas saturadas, sí se metabolizan quizá distinto, no igual por esta matriz, pero al final todo cuenta y hay que llevar un control sobre estas grasas saturadas que también se incluyen en las carnes donde visiblemente vemos ahí la grasita, ¿no? En estos Ujú. cortes que no son magros. Es que podemos caer en la trampilla muy fácilmente con estas confusiones. Estaba escuchando hace poquito que Laura G., nuestra compañera que ahora, bueno, desde hace algunos meses vive en Estados Unidos, mencionaba que se iba también a partir de estas modificaciones en la pirámide a tratar de modificar los lunches que ofrecen a los niños en las escuelas estadounidenses, lo cual pues nosotros ya hicimos el año pasado, ¿no? Pero ella decía, es que yo no puedo creer que lo que ofrezcan son los nuggets de pollo, las pizzas congeladas, las papas fritas, dice, juguitos de dudosa procedencia y cereales llenos de azúcar, ¿no? Entonces, sí, cuando te digo, es un tramposillo el asunto porque dices, ay, bueno, nuggets, ¿de qué son? De pollo, ahí están, Ujú. ¿no? Pero la preparación evidentemente cuenta, ¿no? ¿O qué dices sobre esto? No, por supuesto. O sea, de verdad, aunque sea muy criticada en este porcentaje tan alto que proponen de proteínas de origen animal, finalmente sí están con todo contra Ujú, los ultraprocesados, que ahí ujú, sí aplausos. También hacen diferencia entre los tipos de azúcares y ya te dicen, a ver, los jugos que por muchos años, sobre todo en Estados Unidos, se ven como algo muy saludable, ya te están diciendo, a ver, el jugo no, el jugo son esos azúcares que exacto. tenemos que evitar, ¿no? Y si consumes jugo, hay que mezclarlo con agua. Entonces, sí, justamente estas guías son para la elaboración de lunch, para la elaboración, como lo dije, en los comedores escolares. Entonces, sí, se quieren ir más, ok, a la comida real. Y también tiene una justificación el por qué te proponen incluir más proteína, que es una de también de las grandes A ver, críticas que se ajá. hacen, porque, a ver, las guías te dicen entre 0.8 y 1.6, 1.2, pero Ujú. los requerimientos hasta de 2 gramos
por kilo de peso para las personas son en atletas, son en ciertas condiciones, ¿no? Acá te ponen un consumo mayor de proteína de 1.2 a 1.6. La verdad es que el estadounidense promedio come eso, come 1.5. Entonces dicen, ¿por qué nos estás diciendo que tenemos que comer más si es lo que ya comemos, ¿no? Entonces, ahí es una gran crítica, pero también algo asertivo sobre el consumo de proteínas es que te dan mayor saciedad, van a hacer que tengamos menos antojo por andar picoteando quizá a lo largo del día, pero aquí más que la cantidad y los gramos que proponen, creo que me iría por la calidad. Y por no dejar afuera los alimentos ricos en proteínas de origen vegetal. Eso es importantísimo, porque aquí nada más hablan de carnes, ¿no? Y de lácteos, que los lácteos son una gran fuente de nutrientes accesible, asequible, pero también, por ejemplo, aquí otro acierto que tuvo esta guía es que por primera vez se hablan de fermentados, ¿no? Antes en las guías de Occidente no se hablaba de alimentos fermentados y te dicen, incluye kimchi, incluye miso, incluye soya, yogurt, kefir. Entonces eso es algo también muy aplaudible para esta guía porque te están diciendo sí lácteos, pero que dentro de esos lácteos pues estén también lácteos fermentados, ¿no? Los quesos, dejar de satanizar es que el queso es malísimo por tanta grasa. Yo creo que todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar y teniendo el conocimiento de cuántas porciones necesito consumir, ¿no? Y entonces aquí te dan el número de porciones que creo que es bastante similar a lo que nuestras porciones en México tenemos. Ok, también veo por ahí, aunque abajito de las carnes, el huevo, que ya hemos hablado aquí de la importancia del huevo como nutrimento, como portador de proteína, ¿no? También. Y del pescado, estoy viendo ahí un salmón. El pescado, sí, no. Bueno, es que son grandes fuentes proteicas y aquí, bueno, al parecer y la crítica que hacen muchos es que quizá la industria de la carne pues tuvo mucho que ahí ayudaditas en las campañas de algunos políticos y por eso la están promoviendo más. Sin embargo, el huevo es un gran alimento, es muy económico, pollo, el atún, ¿no? El salmón, las sardinas, creo que hay un mar de alimentos. Si los connectors que nos están escuchando quieren tener una idea más de cómo comer, les sugiero que googleen el nuevo plato del bien comer. Ok, y ese platito de verdad nos pone un gráfico bastante entendible donde ves en tu plato la cantidad de vegetales que puedes incluir, las frutas, las carnes, las leguminosas, todo, ¿no? Y ahí y en medio el agua, ¿no? Diciéndote que la hidratación es muy importante, solo con agua, no jugos. Acá también tocaron algo del alcohol en la pirámide estadounidense, ¿no? Y también por ahí decían que no estaba muy claro que por qué decían que le bajaras al consumo, ¿no? Si el consumo sano de alcohol es 0. Entonces, pero bueno, pues son cosas que todos ya sabemos, ¿no? O sea, sabemos que no hay consumo de alcohol saludable, sabemos que el azúcar, bueno, pues nada más en el pastel del cumpleaños, y cosas así, pero yo ahí coincido mucho en la parte de los ultraprocesados, ¿no? Creo que sí, no se justifica un consumo continuo de ese tipo de alimentos y ultraprocesados le llamamos pues a todos esos alimentos empaquetados que traen muchos sellos y traen muchos ingredientes cuando volteas a leerlos, no sea lo que sea. Si trae muchos ingredientes ya, pues no es un alimento que puedas preparar en tu casa, ¿no? O esa es otra referencia. Ultraprocesado si no sabe igual cuando lo preparas en tu casa. De acuerdo. Bueno, pues ese es un gran dato, por supuesto, para tomar en cuenta, como todo lo que nos da aquí nuestra maestra en nutrición, Fernanda Alvarado, y que siempre estamos muy agradecidos de tenerte aquí cada lunes poniéndonos al corriente con, bueno, algo que es tan importante como nuestra alimentación. ¿Dónde más te localizamos, Fer? Cuéntanos. Pues en el Bien Comer, ahí en el Bien Comer podcast, Qué buenas entrevistas YouTube. tienes. Ay, muchas gracias, sí, y siempre buenas buscamos recetas. Hay buenas recetas, ¿no? Y ya va a venir a fin de mes, va a estar mi libro por ahí, y ya vamos a platicar más, y ese libro trae recetas, muchas. Oye, y ya trae fin de mes es mi cositas. cumpleaños, ya sé que voy a pedir. Pues ya sé. Bueno. Ya
sé qué te voy a mandar junto con unos tlacoyitos, mi Uy, Tam. ñomi, ñomi, ñomi. Bueno, pues esto se puso muy bueno. Oigan, te esperamos aquí el próximo lunes. Muchas Nosotras gracias. vamos a ir al corte, Connectors, porque solo regresamos porque les tengo, por supuesto, pases y voy a leer sus mensajes. Todos aquellos que han escrito con la consigna de hoy, cosas que me ponen de buenas o las buenas noticias que ustedes nos quieren compartir. Regresando.